Hola, Renting Dragon aquí con un nuevo video y hoy vengo con algo polémico. No es la primera vez que tengo que manejar un tema polémico como este, pero definitivamente es la primera vez que lo digo de manera bien directa, bien así como hasta fría y con ánimo, la verdad, de defender que la generación de los padres de la mayoría del público y de los míos, que son los llamados boomers, todas estas personas de antes de los ochentas, todos los que son antes de la generación X, son la peor generación y la verdadera generación de cristal. ¿Por qué? Muchos hablan de los cristalitos, la generación de cristal, etcétera, refiriéndose a los millennials, refiriéndose a toda esta generación de gente nacida entre el 85 y el 2005, que irónicamente son los mismos que se quejan. O sea, si tú te fijas bien en los que llaman a los millennials generación de cristal, la mayoría son personas también de lo que nacieron entre el 85 y el 2005. Y no voy a decir que no sea válido referirse a ellos como una especie de generación de cristal, sino que cronológicamente hablando ni son la primera ni la única generación así. Y aparte de todo, pues en realidad no es algo generacional, sino que es cierta cultura de gente fácilmente ofendida, de gente emocionalmente frágil. Y culturalmente hablando, un sector de la población que tiene muy marcada ese carácter son los boomers. ¿Por qué? Si tú te acuerdas de cómo se comportan los boomers, de cómo se comporta esta generación que son los previos a la generación X, te vas a fijar mucho en que se ofenden con mucha facilidad, que es una de las características de la generación de cristal. Se quejan de todo, otra característica de la generación de cristal. Son arrogantes y tienden a pensar que todo debe ser como ellos dicen, tienden a tener una opinión muy arraigada y todo debe ser como ellos dicen, incluso si el mundo ya no está funcionando así, incluso si su expectativa no es realista, se tiene que cumplir. Es idéntico a la llamada generación de cristal, es idéntico a la conducta de muchos millennials que son los que son categorizados como generación de cristal. ¿Y a qué se debe esto? Curiosamente se puede decir que es porque son los papás de los millennials, que los millennials actúan así. Los boomers vivieron una vida, la verdad, de privilegios comparado con los millennials. O sea, y normalmente no me gusta acusar a alguien de ser privilegiado porque todos sabemos que muchas veces se usa como excusa para tratar a alguien de la mierda. Pero en este caso sí son personas privilegiadas. Son personas a las que les tocó una época más próspera económicamente porque pues todavía no habían colapsado la economía ellos. Ellos contribuyeron mucho al colapso económico, o sea, esa es una realidad. Sus acciones y decisiones con este, ¿cómo se dice? Sus acciones, contribuyeron mucho al colapso económico. Contribuyeron mucho a los problemas socioeconómicos que tenemos ahora. ¿Por qué? Porque cuando tienes una vida de lujos y de paz, generalmente esto no llega a mucho, o sea, generalmente esto no así como que no es relevante, pero, mm, pero generalmente cuando pasa a la siguiente generación esto puede resultar en puede resultar en dos desenlaces posibles. Uno es que tú como persona consigas que tus hijos tengan prosperidad y vivan mejor. El otro es que vivas de la prosperidad de tus hijos y la verdad, se los lleve la chingada. Y eso es lo que pasó con los boomers. Su generación anterior, les dio mucha prosperidad. Pasaron por muchas durezas y eran una generación que decían, yo no quiero que mis hijos vivan así. Sobre todo hablando en países de primer mundo, no nada más en Latinoamérica. La generación anterior, los padres de los boomers, les tenían esa idea de, oye, es que a mí hasta me tocó la Segunda Guerra Mundial, la vida fue fea, fue pesada, fue horrible, y yo quiero que estos hijos míos vivan bien. Entonces voy a trabajar duro y voy a tener comida para ellos y todo. Y los boomers crecieron en eso, todas esas ideas idílicas del matrimonio perfecto y todo eso ni siquiera son de los boomers, sino de sus papás.
las expectativas de matrimonio actuales, las expectativas familiares actuales, las expectativas laborales actuales, son expectativas que los boomers se crearon, las expectativas que tú probablemente recibes de tus papás, ¿no? De que te dicen, es que yo a tu edad ya trabajaba, yo a tu edad ya estaba casado y tú tienes 18 años, ¿no? Apenas. Este, yo a tu edad, ya tenía una casa, ya tenía, hijos. A mí me ha tocado mucho que me lo digan. Yo a tu edad ya tenía casa, ya tenía hijos y ya tenía coche. Sí, bueno, la diferencia está en que tú a mi edad entraste graduado de la universidad de un trabajo con apoyo de tu familia y yo pues estoy vendiendo mis novelas. Tú a tu edad ya tenías ya tenías una pareja estable y por eso es que te casaste y tienes hijos y el mercado de casa, el mercado de bienes raíces era más barato, entonces comprar una casa era más barato, toda la vida era más barata antes. Y curiosamente lo que tampoco van a decir es que es su culpa que la vida es más cara ahora. Porque muchos de los boomers son los que han estado promoviendo muchos de los impuestos, al menos aquí en Latinoamérica, han estado promoviendo muchos de los impuestos que nos están haciendo las cosas más costosas a nuestra generación. Ellos no lo ven porque no les importa. Los boomers son una generación característicamente narcisista. Si tú te fijas bien, los boomers siempre tienen la razón en todo, siempre importan en todo, su opinión es la única, o sea, todo es sumamente narcisista. Y también las generaciones nuevas, esta es la cosa a la que voy a llegar. La dichosa generación de cristal, los millennials, se parecen mucho a los boomers, y justamente es porque los criaron ellos con un montón de traumas. La generación de los boomers es una generación a la que no le gusta ir a terapia, porque si vas a terapia, tú estás mal. Y como ellos no pueden estar mal, cosa de narcisistas, no pueden permitirse estar mal, entonces no pueden ir a terapia y por lo tanto no se atienden de traumas, de problemas que sí tienen, de problemas emocionales o personales que sí tienen. El boomer promedio piensa que todo lo que él hace está bien. Obviamente que nadie, absolutamente nadie, está bien en todo. Pero es justamente la mentalidad que tienen porque sus padres les dieron mucho, muchísimo privilegio, muchísima prosperidad. La mayoría de los boomers son de las primeras generaciones que crecieron siendo hijos únicos, en muchos casos. Algunos sí tenían muchos hermanos y vas a decir, no, pero es que mi papá tenía 5 hermanos. Bueno, sí, pero de todas formas tenían más prosperidad porque sus padres vivieron en una época en la que hacer dinero era más fácil. Aparte de todo, y esto va a sonar bien ojete, la cantidad de pensionados que había antes era menos, sobre todo durante la posguerra, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, pues no había mucha gente vieja porque mucha gente no sobrevivió, entonces no había muchos pensionados, por lo que sus padres no tenían la misma pérdida de dinero por los impuestos pensionarios como nosotros. Y esa es la siguiente parte. Los boomers vivieron económicamente mejor que nuestra generación, en parte a expensas de nuestro futuro. Esto debido a que simplemente para poder mantener el sistema que tienen, necesitaban de justamente impuestos altos que les permitieran tener pensiones a sus padres y subsecuentemente a ellos. Y a cambio de poder mantener esas pensiones, que no todos los boomers van a ser beneficiarios de ellas en todo el mundo, ellos sacrificaron nuestro futuro, porque nosotros somos los que van a pagar los impuestos de su comida, se puede decir. Nosotros somos los que vamos a pagar por todos estos sacrificios. Y ahora bien, yo sé que vas a decir, pero es que estaría muy mala onda que no lo hicieras porque son tu familia o porque ya contribuyeron a la sociedad. Cualquier otro argumento sí voy a decir, emocionalmente es válido lo que dices, emocionalmente es muy lógico lo que dices, pero pragmáticamente la verdad no es sostenible y no es tanto así como de, no, es que entonces que se mueran o algo así. No, lo que ocurre es que no es viable porque los costos de mantener a una población de jubilados son muy altos debido a la cantidad de jubilados que van a haber, debido a la cantidad de jubilados que aún siguen vivos. Cualquier persona de más de 60 años empieza a tener un impacto justamente socioeconómico fuerte en, en nuestro país.
Y eso significa que nosotros tenemos que pagar por las, se puede decir que por las necesidades de estas personas. No digo que eso haga que los boomers sean malas personas ni nada, sino que ellos no pensaron, ellos básicamente pensaron que iba a ser el problema de alguien más y no le dieron mucha importancia. Esa es la cuestión. Como ya dije, los boomers son altamente narcisistas. No piensan mucho en el hecho de que les vaya a costar a ellos el tener que hacer las cosas. No piensan mucho en las consecuencias a largo plazo. Y sobre todo, como ya dije, vivieron de mucha prosperidad porque sus papás no pagaban pensiones tan altas. Incluso los boomers se puede decir que les afectó esto porque justamente ellos, como son, se puede decir que los que ahora les tocaba pagar las pensiones de sus padres, pues ellos también tienen que pagar más impuestos. La cosa es que ellos crecieron con más prosperidad que las generaciones que les siguieron. Y a diferencia de nosotros los millennials, la generación, llamada generación y la generación X y Z, a diferencia de nosotros tres, los boomers no tuvieron que pagar tantos impuestos en su juventud y aparte de todo tenían mayor poder adquisitivo. La economía iba mejor, tanto porque ellos como sus padres todavía no colapsaban la economía. Culturalmente las cosas sí iban mejor. Ellos básicamente te hablan de que el mundo de antes era mejor porque no fue el mundo que ellos construyeron. Es curioso cuando se habla de eso, ¿no? De qué futuro, qué mundo le vas a dejar a tus hijos. Y también la otra cosa, qué hijos le vas a dejar al futuro, que también es importante y por eso es que digo que los boomers fallaron en criar a los millennials. Por eso digo que los millennials no se van limpios de esta. Los boomers fallaron en criar a los millennials. Los millennials no crecieron bien. Y los boomers son pésimos en muchas cosas. Justamente fueron pésimos padres porque no les importó la paternidad. De hecho, ellos, en su mayoría, no criaron a sus hijos, porque justamente muchos boomers son los que criaron, los que criaron a dos tipos de hijos, dependiendo de la generación. La generación X, que son que básicamente eran los hijos rebeldes, que casi no convivían con sus papás, que básicamente se iban a la calle a convivir con sus amigos. De ahí sale toda la subcultura skater y todo eso, de que los boomers no criaron a la generación X, que es se puede decir que la generación tanto de sus hermanos menores como de algunos de sus hijos en la sección más joven, que es que es básicamente los noventas. Es ese bloque del 85 a 90 donde se cruza Millennial con Generación X, los llamados Zennials. Justamente son la generación que los boomers debían de criar y no criaron. Y después encontraron una solución más fácil todavía con el resto de la generación Y la generación Z que les tocaba, el resto de los millennials y los zennials, que justamente son todos los millennials nacidos de 2000 a 2005, encontraron una solución todavía más fácil con ellos. A los que nacimos entre el 90 y el 95 nos tocó la parte más culera, por cierto, de la crianza boomer, porque a nosotros nos criaron básicamente la generación, al menos aquí en Latinoamérica, la generación sobreprotectora que tenía miedo de que a sus hijos se los llevaran y no tenían una forma de evitar que se salieran a la calle. Entonces éramos la generación sobreprotegida que fue criada con la televisión principalmente. Entonces, si se preguntan por qué hay tantos de la generación del 90 al 95, del 90 al 2000, que se comportan como Larry de Cable Guy, el de justamente la película Doctor Cable, es por eso. Por eso si te fijas bien el humor millennial es tan referencial, por eso los millennials están tan obsesionados con la nostalgia y el pasado, porque los boomers los criaron con los Simpsons, por eso son los memes de los Simpsons. Pero justamente hay un sector millennial no, ay, maldita gata, no te subas ahí, no. Ay, lo vas a romper. Bueno, no lo voy a cortar porque así puedo presumir gato. Tuve que interrumpir un poco por el gato. Como decía, esta sección de los millennials que nacieron antes del 2000, pues fueron criados justamente viendo Los Simpsons, viendo caricaturas en Cartoon Network.
Había algunos que sí tenían videojuegos, pero no era, aquí en Latinoamérica al menos todavía no era tan común. Es la generación justamente del 2000 en adelante, la que bueno, del 95 en adelante, pero también algunos del 90 y los del 2000 en adelante, que les tocó lo que los papás, irónicamente, que se quejaban de ello, pero eran los que lo hacían, llamaban la Nana Play, que era cuando básicamente tú ponías a tu hijo a jugar un videojuego en una consola, generalmente una Polystation, no un PlayStation, una Polystation, y jugar un videojuego en una consola para que se distrajera y ya no te molestara, mientras tú estabas muy ocupado trabajando o viviendo del vicio, dependiendo del tipo de carácter que tuvieras. Justamente los boomers no criaron a ninguna generación de las que les tocaba. No criaron a sus hermanos menores, y no criaron a sus hijos, y no criaron a sus nietos, que de nuevo, es que esto de las generaciones, como ya dije, se cruza, ¿no? Entonces, alguien del 85 puede tener un hijo del 2005. Justamente ahí es donde se complica la cosa. Una generación se puede decir que empieza y termina cada 20 años. No criaron a sus hermanos, a sus hijos, ni a sus nietos los boomers. No hicieron su maldito trabajo en ninguna sección. Y por eso tienes todas estas generaciones que están tan mal. Pero, como ya dije, los boomers son muy parecidos a los millennials, son la generación de cristal original. La conducta del boomer se caracteriza mucho, por ejemplo, un segundo. La conducta del boomer se caracteriza mucho, por ejemplo, por esta tendencia a quejarse de todo. Categorizamos mucho al millennial justamente como alguien que se queja de todo. Lo caracterizamos como, es que maldita generación de cristal. Les ofende todo, se quejan de todo. Y pues la mala noticia es que también los boomers se quejan y se ofenden de todo. De hecho, los boomers lo hacían desde mucho antes. La diferencia es que ellos no tenían, y esa es la diferencia real, ellos no tenían redes sociales para quejarse como tú. No tenían así como el espacio para quejarse. Entonces, pues ellos lo hacían a través de, por ejemplo, la televisión, periódicos locales, o la asociación de colonos, o las señoras chismosas. Las señoras chismosas nunca dejaron de existir. Tú eres la señora chismosa a través de Facebook ahora, pero antes lo que hacían era irse a hablar con la vecina y hablar y quejarse de cosas. Los boomers hacían eso. Todo eso que acusan a la generación X de quejarse, de estar queriendo censurar y todo eso, los boomers lo hacían. Es más, Irónicamente, irónicamente los millennials hacen lo mismo que criticaban. A ustedes a lo mejor no les tocó, pero justamente yo como buen millennial me tocó la época en la que censuraban mucho el anime. Y era por culpa de los boomers, que andaban con el que alguien piense en los niños, que esto es ofensivo, que esto es sexista, racista. Todo era ofensivo para los boomers en cuanto al anime. Y casi lo prohíben completamente en Latinoamérica y en México en específico gracias a los boomers. Todo era ofensivo para los boomers. Todo era ofensivo para la generación de mis padres. E irónicamente mi generación se ofende igual de muchas de las mismas cosas que se ofendían ellos. Es como si se les hubiera olvidado lo que pasó antes. Y yo pienso que sí, yo sí pienso porque se sabe que la retención de memoria es una señal de inteligencia. Yo pienso que mucha de esta gente no es tan inteligente como quisieran. Y muchos son bastante estúpidos. Y se les olvida, justamente la gente menos inteligente tiende a tener menos retención de memoria. Se les olvida completamente el tipo de situaciones que vivieron, el tipo de experiencias que tuvieron. Se les olvida incluso quiénes fueron como personas en aquel entonces. No es de sorprender entonces que, por ejemplo, los boomers fueron una época en la cual tenían un montón de vicios y conflictos y hábitos feos. Ya después me enteré yo incluso de que algunos de los amigos de los boomers que eran mis padres llegaban hasta meterse coca y chingaderas así. A ellos se les olvida. A ellos se les olvida lo viciosos que eran. Y entonces van y te juzgan porque te la pasas masturbándote y viendo anime a los 16 años. Es normal. Es normal que un chico se la pase de ocioso cuando tiene demasiado tiempo libre. Se quejan de que tienes una adicción a los videojuegos, pero
Tú sabes bien que tu padre tiene una adicción a las apuestas, bueno, en el caso de mi padre no, o tiene una adicción al alcohol, o al tabaco, o al porno, y se quejan de tu adicción a los videojuegos, y tú ahora te quejas de que la siguiente generación es sexista y machista y no sé qué, y la siguiente generación se queja de que tal cosa es sexista y machista, o sea, básicamente todos los que fueron criados por los boomers ahorita están repitiendo los mismos patrones de conducta de ellos, en lo que yo considero es un círculo vicioso producto de los traumas. Como ya dije, es porque ellos, yo pienso, que es porque a ellos se les olvidó lo que fue su época. Y a ustedes se les olvidó lo que fue aguantar a los boomers. Y ahora ustedes están haciendo lo mismo. Todos los argumentos de censurar las cosas en nombre de los niños, todos esos argumentos de censurar porque si es sexista, ofensivo, no sé qué, son cosas que hacían los boomers. Todo eso es lo que hacían los boomers. Y lo están repitiendo. Los boomers son la generación de cristal original. No me sorprendería de hecho que hubiera habido todavía una generación de cristal antes que ellos y que fueran sus papás, pero que están bien muertos y por eso no nos enteramos. Los ofendiditos, la generación de cristal, las víctimas perpetuas, existen desde hace siglos. Existen básicamente desde antes de la Revolución Francesa. Existen desde antes de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau era uno. La tecnología solo ha amplificado la oportunidad que tienen de decir estupideces, pero si un día tú te fijas en las estupideces que dice tu tía que comparte fotos de Piolín y las estupideces que dice tu prima feminista, te vas a dar cuenta que son las mismas quejas imbéciles, el mismo que alguien piensa en los niños, el mismo acusar de machista, las mismas estupideces que tu tía dice, tu prima las está diciendo, porque es lo mismo. Solo ahorita nos tocó la oportunidad de darnos cuenta de que toda una generación se comporta así y no son solo unos raros, porque antes parecían ser solo unos raros porque los únicos que alcanzaban a llegar a ser escuchados eran los raros. Pero los boomers son iguales, si no es que peores que la generación de cristal. Y son la primera generación de cristal con la cual yo he tenido la mala suerte de interactuar. Afortunadamente yo he interactuado con gente de todas las generaciones, desde boomers hasta generación Z, entonces he tenido la oportunidad de hablar con gente con diferentes perspectivas y me he dado cuenta afortunadamente que si bien hay muchos imbéciles así en todas las generaciones, no son todos y no son realmente la mayoría, ni son gente normal, simplemente son gente lo suficientemente ruidosa para parecer mayoría. Bueno, eso es todo por hoy. Landing Dragon se despide y que tengan un excelente día.